hermano. Mi nombre es María Moreno. Te damos las gracias porque nuevamente estás acompañándonos en una cápsula más. Te pedimos que nos busques en YouTube María Moreno Génesis. Ahí estamos todos los programas previos. Yo estoy segura que si tú los buscas, que si tú los estudias, te van a gustar mucho. Tienen mucha información y te van a ampliar el conocimiento de este libro que estamos estudiando, que es la Biblia. Estamos estudiando, recuerda, el libro del Génesis. El día de hoy ya estaremos hablando en el capítulo 32. Hoy, la clase pasada estuvimos hablando sobre cómo ya Jacob emprende el regreso a la casa de sus padres. Ya por fin va a ese encuentro tan anhelado con su hermano Esaú. Han pasado 20 años, Jacob está muy nervioso porque la última vez que supo de su hermano es que Esaú lo quería matar. Ahora él regresa y tiene la esperanza de que el tiempo ya haya calmado a Esaú y que Esaú lo reciba como lo que es, como su hermano, y lo perdone. Ok, vamos a ver aquí que Jacob emprende, como ya dijimos, el viaje a la tierra de sus padres. Entonces, para suavizar el corazón de Esaú, dice la palabra que Jacob hace diferentes manadas de ganado, separa, aquí vamos a ver en esta gráfica, manda primero 1, 2, 3, 4, manda estas 5 caravanas de animales y las va dividiendo, les va poniendo por espacio de por medio. Entonces la primera caravana vemos que carga 220 cabras, aquí luego 220 ovejas, 30 camellos más sus crías, son como 60, 50 vacas y novillos, 30 asnos y borricos. En un total, Jacob manda 580 animales a su hermano Esaú. Pongamos que esto sea, vimos anteriormente que Jacob hablaba del diezmo. Entonces yo me atrevo a pensar que Jacob sacó un diezmo de su ganado para entregarle a su hermano Esaú, porque en todo momento lo trataba de mi señor. Entonces pienso que eso es, yo me atrevo a pensar que fue un diezmo. Entonces imagínense el diezmo de esto, de 580, casi 6,000 animales tendría Jacob. Se dice que pues ya se enriqueció, tenía muchísimo ganado. Ok, entonces dice la palabra, ahorita vamos a ver, que le va presentando, que le pide a sus siervos que vayan adelantándose y que cuando su hermano venga y les pregunte, ¿qué es esto? Y que le diga, esto es regalo de tu hermano Jacob que viene en camino y quiere encontrar gracia contigo. Entonces esta gente regresa y le dice a Jacob que su hermano ya los encontró y que Jacob viene y que Esaú viene al encuentro de Jacob, pero trae 400 hombres. Entonces esta noticia para Jacob fue tremenda. Se asustó mucho Jacob, porque dijo, viene con 400 hombres. No sabía en qué condición Esaú venía por él. Entonces dice Jacob, hace como que una oración y dice, líbrame ahora de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera con la madre y con los hijos. Aquí vemos que Jacob tenía miedo porque 400 hombres, Jacob no tenía tantos hombres como ya vimos. Entonces Jacob tenía miedo que el hermano llegara y lo enfrentara. Obviamente pues los iba a aniquilar a todos ellos, y era su temor de Jacob, su familia. También la familia, vemos que después de que manda todos estos animales, Jacob también hace grupos con su familia, porque dice, si Esaú intentara matar a unos, los otros van a tener tiempo para escapar. Y vamos a ver, conforme a la importancia que Jacob les daba, fue acomodando a sus mujeres y a sus hijos. Vamos a ver que en el primer plano
Jacob pone a las siervas con sus hijos. ¿Se acuerdan de Bilha y Silpa? Son a ellas que pone con sus 4 hijos. Ya después pone a Lea con sus hijos y por último pone a Raquel con José. Hasta aquí Benjamín no había nacido. Aquí solo tenía a José. Pero vimos que desde que nació, la palabra dice que desde que nació Jacob amó a José por sobre todos estos. Ok, entonces vamos a ver que el reencuentro ahora se va a dar. Ok, antes del reencuentro con Esaú, muchas veces, como ya dijimos, la Biblia como que mete cierta historia o algo de la Biblia que aparta en un momento a Esaú. En este caso dice la palabra que Jacob lucha con un ángel en Peniel. ¿Qué pasó? Dice, y se levantó Jacob aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Aquí vemos que Jacob pasa a toda su familia, no entendemos por qué hizo eso, pasa a toda su familia del río y él se queda solito, sin siervos, sin nadie, solo. Dice que en la noche se le apareció un varón y con el cual luchó toda la noche. Jacob, me imagino que pues allá en el desierto, en la noche, en la oscuridad, no había luz, se le pone un hombre a pelear con él. Él en algún momento pudo haber pensado era Saúl o un sirviente de Saúl. Él no sabía en realidad con quién era la persona que él estaba luchando. Y dice la palabra, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Acá vemos que ya Jacob reconoce que es con Dios con quien estaba luchando porque le pide la bendición. Y entiende él que ese golpe que él tuvo fue un golpe sobrenatural, porque no cualquier golpe te puede descoyuntar la cadera. Entonces Jacob ya empieza a entender que es una lucha que tiene con Dios. Entonces le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Entonces esta parte deja una enseñanza a nuestras vidas. Porque muchas veces nosotros a la primer golpe que sentimos, al primer fracaso, nos rendimos. Esta parte de la escritura nos dice que no, que nosotros si ya tenemos una promesa de Dios, tenemos que aferrarnos y decirle al Señor, yo no me rindo, yo no voy para atrás hasta que tú me bendigas, hasta que tú cumplas en mi cuerpo esa sanación, hasta que tú restaures ese matrimonio, hasta que tú me des ese trabajo. Mientras tú no me cumplas, yo no te suelto. Tenemos que ser aferrados, tenemos que agarrarnos de las promesas que Dios nos dio. Y aquí Dios ya le había prometido la bendición a Jacob, y Jacob se aferra y le dice, no te suelto hasta que me bendigas. Ok, aquí entonces el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Aquí cuando Dios le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Obviamente Dios ya sabía quién era el nombre de Jacob, pero quería que que Jacob reconociera, que cuando Jacob diría Jacob, estaba diciendo, ¿quién eres? Soy un usurpador. Eso es lo que Dios quería que Jacob reconociera,
su verdadero yo. Y Dios quería bendecirlo en quien realmente él era. Recordemos que cuando a él se le da la bendición, se le da pensando que era Esaú, no era él. En cambio ahora va a recibir una bendición por él, por lo que es él. Entonces Dios le dice, ok, ya no vas a ser más Jacob, ya no vas a ser más el usurpador, ahora vas a ser Israel. Entonces ahí viene el cambio de nombre de Jacob a Israel. Ya a partir de ahora vamos a ver que cuando se refiere a Israel, se refiere a el nombre de Jacob, a una persona, no es la nación aquí. Se está hablando del nombre que se le dio a Jacob. Ok, entonces después Jacob le dice, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y se fue el varón porque ya no lo vio más Jacob. Entonces dice Jacob, le puso el nombre a ese lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Usurpador, ahora vas a ser Israel. Entonces ahí viene el cambio de nombre de Jacob a Israel. Ya a partir de ahora vamos a ver que cuando se refiere a Israel, se refiere a el nombre de Jacob, a una persona, no es la nación aquí. Se está hablando del nombre que se le dio a Jacob. Ok, entonces después Jacob le dice, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y se fue el varón porque ya no lo vio más Jacob. Entonces dice Jacob, le puso el nombre a ese lugar Peniel porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La palabra dice que nadie puede ver a Dios y que esté vivo. Jacob, cuando dice vi a Dios cara a cara, porque luchó con él en la noche, en una oscuridad. Es muy clara la palabra, dice que cuando rayaba el alba, que iba a empezar a amanecer, Dios se va. ¿Por qué? Porque nadie dice que la presencia de Dios es algo tan fuerte que nadie, ni un ser humano podría soportar la presencia de Dios sin antes caer muerto. Ok, entonces nuevamente aquí ya, ahorita vamos a entrar al capítulo 33 y vuelve otra vez a entrar la historia de Jacob con Esaú. Entonces dice reconciliación entre Jacob y Esaú. Dice que alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió a los niños lo que ya vimos aquí, que reparte a toda su familia. Entonces Jacob, antes de llegar primero va Jacob, luego va las siervas, luego va Lea y luego va Raquel. Y Jacob, dice la palabra, que se va inclinando ante su hermano 7 veces antes de que lleguen a él. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que me he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y Esaú le dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. O sea, Esaú no necesitaba todo lo que era de Isaac. Se le quedó a Esaú durante todos estos 20 años porque Jacob, recordemos que se fue absolutamente sin nada. Entonces le dice, yo no necesito, pero Jacob insiste en que se quede con este presente. Total que Esaú termina aceptando y le dice, pues vamos a la casa. Jacob le dice, mira, yo tengo ganado, tengo siervas, tengo hijos pequeños que no aguantarían ir a tu paso. Ve tú y yo poco a poco voy a ir llegando. Dice después que paró en Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que quiere decir cabañas. Ok, entonces dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem,
ya se movió de Sucot a Siquem. Se iba moviendo muy despacio, precisamente por todo lo que tenía él. Él dice que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió ahí un altar y lo llamó el Elohim Israel, que quiere decir el Dios de Israel. Ok, entonces aquí ya vemos que Jacob ya se movió, compró un campo y se instaló allá. Ahora, ¿qué pasa en este campo? Vamos a ver en el capítulo 34, habíamos hablado que entre los hijos que Jacob tuvo, había una mujer que se mencionaba, que se llama Dina. La tuvo con Lea, ¿recuerdan? Dijimos que solo aparecían nombres de hombres y que habían muchas mujeres, pero en este caso solo aparecía el caso de Dina porque hay una historia que ahora vamos a tratar en la Biblia, de Dina, una historia muy triste, una historia que mancha la familia de Jacob. Ok, entonces, esta muchacha Dina, dice la palabra, que salió a conocer ahí donde ellos habían acampado, en la ciudad de Siquem. Salió a conocer la ciudad, salió a ver pues qué podía hacer, cómo era la gente y todo. Dice la palabra que Siquem, hijo de Hamor, el príncipe, ve a Dina, se encanta con Dina, pero comete un error. Ultraja a Dina, la agarra por la fuerza. Pero dice la palabra que su alma se apegó a Dina. O sea, se enamoró realmente de Dina. Y le dice a su papá que vaya y que tome la mano de Dina para él. Él en realidad quería componer lo que hizo y le pide a su padre que vaya de buena manera con Jacob y pida la mano de Dina. Pero Jacob se entera de la manera que esto había sucedido. Se entera que Siquem había abusado de Dina. Dice la palabra que Jacob se queda callado porque los hijos estaban pastoreando las ovejas. Entonces Jacob se queda callado hasta que llegan los hijos. Llegan los hijos de Lea. Son los hermanos de sangre por parte y por madre de Dina. Llega Rubén y llega Leví y les cuenta a Jacob lo que había sucedido. Entonces ellos se enojan y dicen, ok, aquí ellos desde el principio traman algo, traman mentira, porque le hacen creer a Hamor y a Siquem que le van a dar la mano de Dina si ellos se circuncidan, porque solo el pueblo, solo los que creían en Dios se circuncidaban, y esta gente era idólatra, no adoraba al Dios de Jacob. Entonces les ponen como condición para darle a Dina que todo el pueblo, todos los hombres se circunciden. Entonces agarra a este rey Hamor y su hijo Siquem, van y convencen a todos los hombres del pueblo diciéndole, miren, esta gente que llegó es muy rica y si se circuncidan, sus hijas se van a poder casar con nuestros hijos y viceversa. Entonces el pueblo pues, le parece un trato interesante y se circuncida. ¿Qué pasa después? Que vienen los hijos de Jacob, viene Rubén y viene Leví. Dice que al tercer día, cuando los hombres estaban más sensibles con el dolor y todo el proceso de la circuncisión, los atacan y los matan. Cometen asesinato. Esta es una mancha que queda terrible. Dice la palabra que Rubén era el primogénito. También vemos que mató a todos, mató a Hamor, mató a Siquem, y dice la palabra que se llevaron a Dina de regreso a su casa. Podríamos decir, ¿por qué no le dieron a Dina en casamiento y se iban a solucionar las cosas?
Pero también vemos que esta gente era idólatra. Y Dios precisamente por eso exterminó a toda la tierra de Canaán, porque no soporta el Señor la idolatría. Y entonces este pueblo se iba a mezclar con lo que iba a ser el pueblo de Israel. Entonces iba a traer la idolatría al pueblo de Israel. Entonces eso Dios no lo iba a permitir. Por eso es que pasaron estas cosas. Dios nunca pudo haber visto de buenos ojos que Dina se casara con Siquem. Entonces vamos a ver pues qué triste y cómo cosas malas van trayendo otras cosas malas. Entonces cuando se entera Jacob, obviamente Jacob no sabía lo que sus hijos iban a hacer. Jacob no sabía definitivamente el verdadero plan de sus hijos. Y ya cuando ellos cometen este asesinato y Jacob se entera, me llama mucho la atención porque hasta aquí Jacob como que no actuó como debía de actuar un buen padre. Aquí la palabra dice que ellos se llevaron, aparte que mataron, tomaron todas las ovejas, las vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos los niños y a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Dios más adelante vamos a ver que cuando Dios manda al pueblo de Israel a luchar, le dice, no toquen nada del botín. No toquen nada de lo que hay en esas ciudades, porque todo eso es dedicado a ídolos y todo eso es anatema. Dios nunca ha querido que el pueblo de Israel toque lo que estaba contaminado. Sin embargo, aquí vemos que estos dos muchachos roban todo. Entonces se vuelven ladrones y se vuelven asesinos. Y vemos que cuando vienen a Jacob, ¿qué le importa a Jacob? Dice aquí Jacob, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo en mi casa. Como ya habíamos dicho, todavía aquí no era un pueblo Israel, era una familia. Jacob no tenía tantos hombres como tenían los otros pueblos. Los otros pueblos tenían su ejército. Jacob no, Jacob solo tenía sus siervos y a sus hijos. Entonces aquí a Jacob, más que sentirse atormentado por saber en lo que sus hijos se habían convertido, aquí a Jacob lo que más le perturbaba era lo que iba a pensar el cananeo y el fereceo y lo que a él le iba a pasar. Nuevamente vemos que Jacob todavía no estaba pensando todavía como el hombre que Dios quería que él fuera. Pero ahora vamos a ver un poquito más después, vamos a ver cómo empieza a haber un cambio ya verdadero en Jacob. Vamos ya entonces a entrar al capítulo 35, donde dice que Dios bendice a Jacob a Betel. ¿Ok? Aquí Dios nuevamente le vuelve a hablar a Jacob, se le vuelve a aparecer a Jacob y vemos que le dice, levántate y sube a Betel. Vemos que cada vez que Dios quería bendecir a Jacob, quería darle palabra, lo mandaba de vuelta a Betel. Pero ahora le dice, quédate allí y haz un altar al que Dios se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Recordemos que cuando aparecía donde durmió en una piedra y una escalera de ángeles bajaban, es allá Betel. Ahí Dios lo vuelve a mandar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Por fin aquí nos vamos a dar cuenta, porque
la Biblia no nos dijo, no nos terminó hablando de los ídolos de Raquel. ¿Se acuerdan que Raquel había robado los ídolos de su padre, Labán? Pues ahora sabemos que Jacob sabía que esos ídolos estaban en su campamento. Pero ¿qué pasaba? Como los tenía Raquel, la mujer que él amaba, él permitió que esos ídolos sigan permaneciendo en el campamento. Por eso pasaron muchas cosas que no debían de pasar. ¿Por qué? Porque había una presencia que no iba de acuerdo a lo que Dios quiere. Dice entonces, y mudad vuestros vestidos. Quiere decir, cuando dice mudad vuestros vestidos, quiere decir que realmente haya un cambio genuino en nosotros. Dice mudad, deshazte de esa antigua naturaleza, deshazte de esa naturaleza pecadora y ponte una vestidura conforme al corazón de Dios. Dice, y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino andando. Dice, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Aquí vemos, dice que los zarcillos traían aretes en la oreja. Eso significaba la gente idólatra que tenía ídolos, se ponían zarcillos en las orejas. Por eso es muy importante que hoy en adelante yo veo jóvenes tratando de seguir costumbres que no saben lo que estas costumbres significan, lo que estas costumbres arrastran. Por eso cuando tú vayas a hacer algo, sobre todo en tu cuerpo, piénsalo muy bien y ve el verdadero origen de por qué las gentes hacían esas cosas. Ok, entonces aquí dice que Jacob escondió debajo de una encina estos ídolos. ¿Por qué esconderlos? Porque Jacob en el momento que los agarró no los destruyó, los tenía que haber destruido, tenía que acabar de raíz con el problema. Es lo que nosotros debemos de hacer, romper de fondo, romper de raíz con el problema y no dejar como que por si vuelvo, por si acaso. No, es algo con el que yo ya lo dejé atrás, definitivamente lo desecho de mi vida y no hay manera que yo regrese a eso otra vez. Más adelante aquí dice la palabra, y salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores y no persiguieron a Jacob ni a sus hijos. Entonces quiere decir que aquí Dios, cuando me imagino que estos hombres, el cananeo, el fereceo, a quienes Jacob les temía, Dios los ataca para darles miedo y que no permitan que una vez más le hagan daño a Jacob. Vemos cómo Dios, a pesar de todo, va siendo una barrera de protección para Jacob. Más adelante dice la palabra, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada. Esta Débora, recordemos que fue la sirvienta que se le dio a Rebeca cuando vino para casarse con Isaac. Me imagino que aquí Débora, cuando murió Rebeca, que no nos dice la palabra, al momento de morir Rebeca, me imagino que Débora va para llevarle la noticia a Jacob y pues se termina quedando con Jacob hasta el fin de sus días. Ok, aquí en el capítulo 16 del 35 nos habla de la muerte de Raquel. Dice, después partieron de Betel y había como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo de parto. Raquel da medio camino para llegar a Belén, ahí mismo donde nació el Señor Jesucristo, en Belén. Allá mismo, en el camino yendo para allá, Raquel da a luz un hijo. Ese último hijo que ya vimos que ella alcanza su último suspiro porque muere en el parto, a darle el nombre de Benoni, que quiere decir hijo de mi tristeza, pero no lo permite Jacob y lo llama Benjamín, que quiere decir
hijo de mi mano derecha. Entonces dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Eso pues ya lo dijimos. También vemos que Raquel era tremendamente idólatra. Vemos cuánto tiempo Raquel vino guardando esos ídolos de su padre. Vemos cómo Raquel no quería seguir al Dios de Jacob. Aquí por lo que podamos ver que Lea fue un poquito más obediente al Dios de Jacob y Raquel no. Entonces también vemos que Raquel iba a ser una mala influencia más adelante en el pueblo de Israel si ella seguía con su idolatría. Por eso yo pienso que el Señor decidió llevarse primero a Raquel que a Lea. Ok, vamos a parar hasta aquí el día de hoy la clase. Nuevamente quiero darte algo espiritual que nos deja esta palabra el día de hoy. Este día vimos dos historias. Vimos la historia del reencuentro y vimos la historia de Dina. Una que es muy alegre porque nos dio mucho gusto que estos hermanos por fin se reconciliaron, y otra muy triste que es Dina. En la historia de Jacob y de Esaú nos da a ver cómo un error que cometemos puede traer tantas consecuencias. Pero también vimos la importancia del reconocer que hemos cometido un error y que hemos pecado, y la importancia de restaurar ese error, la importancia de ir y pedir perdón a quien nosotros hemos lastimado. Aquí vemos que Jacob se humilla ante su hermano porque termina reconociendo que él fue el único que tuvo el error aquí en este pasaje. Pasaron 20 años, se perdieron de crecer juntos. Jacob se perdió de ver morir a su madre por un error. Los errores muchas veces traen consecuencias, y consecuencias muy graves. Debemos de pensar antes de cometer un error qué es lo que vamos a causar y a quienes vamos a lastimar. Pero sobre todo, si este es tu caso, me encantaría que tú recapacites, que vayas y que pidas perdón y que restaures esa amistad, esa relación. Es muy importante ser humildes de corazón para pedir perdón. En el caso de Dina, a mí me movió mucho ver la venganza. Ver cómo los muchachos ya venían con la enseñanza del abuelo Labán. Ya tenían algo sembrado malo en su corazón. Porque a veces podemos pensar mal de alguien, pero al extremo de querer matar, ya estamos hablando de algo muy grave. Ya estamos hablando muy grave. Por eso Dios de repente entra y es definitivo cuando ve que nos vamos a perder por las actitudes tan feas que estamos tomando. La venganza, la palabra dice que la venganza es de Dios. Al momento que nosotros tomamos la venganza por nuestras manos, dejamos de caminar en la fe. Porque la palabra dice que le demos de comer, que le demos un vaso de agua a nuestros enemigos, porque sobre su cabeza vamos a poner el pecado de ellos. Porque si nosotros intentamos vengarnos por nuestra fuerza, el Señor lo que hace, se hace a un lado y Él ya no interfiere. Entonces, nunca, yo prefiero que el Señor pelee mis batallas, que el Señor haga justicia por mí, a yo hacerla por mis manos. De verdad, me encantaría que alguno de estos dos puntos el día de hoy, si tú los tienes en tu vida, los puedas restaurar. Vea la palabra, vuelve a leer este pasaje. Está muy bonito, tiene mucha enseñanza. Yo te espero la próxima semana y me encantaría que nos compartas. Recuerda, somos De la Mano y estamos en YouTube como María Moreno.
Gracias y que Dios te bendiga.